Mi padre llegó al barrio con una mesa de pino a cuestas, una promesa en la boca y apenas $100 en el bolsillo. Aquella cantidad era todo lo que quedaba después de vender unas pocas pertenencias. En el pueblo un viejo reloj, que había sido de mi abuelo, un par de herramientas repetidas y un juego de sillas que había reparado para un vecino. Los billetes, doblados con cuidado y guardados en el bolsillo interno de su chaqueta, representaban no solo el capital con el que empezaría de nuevo, sino también el peso de la responsabilidad de sostener a su familia en un lugar nuevo, lejos. Dilo conocido, no traía mucho más a un baúl de madera que él mismo había fabricado, repleto de herramientas que conocía en su mano mejor que cualquiera de nosotros. Un par de camisas gastadas pero limpias, dobladas con esmero, y un cuaderno de tapas duras, casi lleno, donde había anotado medidas de muebles, ideas de diseños, listas de materiales, e incluso frases que escuchaba al pasar por la plaza del pueblo, y que, por alguna razón, sentía que debía guardar. Ese cuaderno era su mapa y su brújula en la mesa que llevaba, hecha a mano, era su carta de presentación. No tenía clavos, estaba unida con encajes precisos, que aprendió observando a su abuelo trabajar bajo un techo de lámina, en tardes de tormenta. Cada muesca, cada ensamble, tenía una historia, y él siempre decía que un mueble hecho con paciencia guardaba un poco del alma de quien lo fabricaba. La promesa se la había hecho a mi madre la noche antes de salir: no volveremos a mudarnos. Aquí, hecho raíces. Era una frase sencilla, pero para ellos significaba estabilidad después de años de ir de un lado a otro, siguiendo trabajos temporales. El barrio donde llegó era un lugar tranquilo, de casas bajas pintadas en colores pastel, con macetas de geranios y bugambilias en las ventanas, y perros que dormían a la sombra. Una hilera de jacarandás corría a lo largo de la calle principal, y cada abril la alfombraban de flores moradas, como si el cielo hubiera decidido nevar en primavera. Pero con un calor suave. En el local que alquiló, estaba en una esquina. Tenía un ventanal grande con el vidrio un poco empañado por los años, y una puerta de madera que chirriaba al abrirse. Por dentro, el aire olía a polvo encerrado, a madera vieja y a pintura que se había quedado sin brillo. Para cualquiera podría haber sido un lugar triste, pero para él, ese aroma era como respirar horizonte. Colocó la mesa de pino justo en el centro del espacio, como si fuera un altar. Se inclinó. La golpeó con los nudillos como quien saluda a un viejo amigo, y con una sonrisa apenas dibujada dijo: aquí vamos a hacer muebles que cuenten historias. No lo dijo para vender, ni para convencer a nadie. Lo dijo como quien hace un juramento silencioso. Afuera, el barrio seguía su ritmo. El panadero abría su tienda. Los niños corrían con mochilas al hombro. Una señora barría la acera. Nadie sabía que, en esa esquina, un hombre con $100 y una mesa de pino estaba plantando algo más que un negocio. No estaba sembrando un legado. A no sé en qué instante el taller dejó de ser un cuarto vacío y se convirtió en un organismo con pulso. Pero lo recuerdo creciendo alrededor de mi padre, como crece un árbol alrededor de un cauce de agua. Primero llegaron las herramientas en un cepillo, con la madera pulida por manos que no eran las suyas. Un juego de formones con los que parecía hablar bajito. Una sierra que se detenía cuando él lo decidía, no cuando el motor quería. Llegaron los olores: el del pino húmedo, el del roble tostado por el sol, el del barniz que dejaba pequeñas mareas brillantes sobre las tablas. Y luego, como si la vida sintiera que había un lugar donde asentarse, llegaron las personas. Un panadero pidió una mesa larga para amasar sin forzar la espalda. Una maestra encargó estantes para sus libros, y le pidió por favor que los hiciera a prueba de terremotos, como si la torpeza fuera un sismo cotidiano. Mi padre escuchaba con los codos sobre la madera. Asentía despacio y escribía en su cuaderno más que medidas. Escribía hábitos, gestos, los silencios entre las frases, porque decía que un buen mueble no se hace para una casa, sino para una persona. Cuando nací, el taller ya tenía la voz ronca de las cosas que hablan. Crecí con el zumbido de la sierra adentro de los sueños y con la certeza de que la paciencia se aprende en espirales de viruta. Mi primera cuna la fabricó él con madera de cedro que compró fiada. La barnizó de madrugada, mientras yo me quejaba en un lenguaje animal que solo mi madre entendía. De niña, me dormía sobre los tablones tibios por el sol de la tarde, la cara manchada de polvo fino, y despertaba con un vaso de agua fresca en la boca, y la voz de mi padre, explicándome por qué las vetas parecían mapas de ríos. Mira, Lucía, este remolino aquí cuenta que el árbol peleó contra un viento específico durante un invierno, decía, y yo asentía solemne.
como si él me confiara secretos del mundo y yo tuviera que custodiarlos a mi padre no trabajaba con prisa. Tenía ese modo de mirar que parecía detener el tiempo alrededor de un detalle, una esquina que no caía exacta, una unión que escupía una línea mínima de sombra, una superficie que todavía no era seda bajo el dedo. La prisa es enemiga del alma del mueble, repetía sin mirar a nadie, como si se lo dijera al aire, para que se impregnara en las paredes. Y las paredes aprendieron, en el barrio lo sabían en sí. Querías un mueble rápido, ibas a la mueblería de la avenida. Si querías uno que te acompañara a través de mudanzas, peleas y reconciliaciones, uno que pudiera sostener platos, libros, plantas y malos días, venías al taller de mi padre y te anotabas en una lista que, a veces, parecía que no se acababa nunca. Yo quería aprender, pero él no me soltó el formón de inmediato. Me dejó barrer virutas, doblar lijas, contarlas en voz alta, para hacerme sentir que las manos iban siempre acompañadas de la cabeza. La madera te escucha, si le hablas con la herramienta adecuada, decía. A los 11, me enseñó a usar el cepillón. A los 13, me dejó hacer mi primer cajón. No era un cajón cualquiera, tenía que encajar en una cómoda, que llevaba 15 días, midiendo, ajustando, corrigiendo. Lo logré. A la tercera, festejamos con pan dulce y con un silencio, que no era vacío. Era la manera que tenía mi padre, de decir, lo hiciste bien en el barrio. Fue adoptando al taller, como se adopta a una plaza. En las tardes de verano, el portón estaba siempre entreabierto, y la gente se asomaba para saludar, para pedir una medida, para contar una historia que mi padre traducía en un diseño. Hubo muebles que nacieron de promesas en una mesa que se hizo, finita para caber en una cocina de 2 metros cuadrados, y que igual resistiera los golpes de un mortero. Una cama plegable, para un estudiante que soñaba con convertirse en médico. Un banco con ruedas para una abuela que decía que sus rodillas ya no eran lo que fueron, pero su terquedad, sí. Cada encargo traía una biografía resumida. Y mi padre, que apenas había terminado la primaria, leía esas biografías con un respeto que no siempre encontraba en la gente con títulos en los inviernos. Eran una prueba de fe. Las láminas del techo temblaban como si alguien las zarandeara con las manos, y el viento colaba un silbido fino por una rendija que nunca logramos sellar del todo. En esas noches, mi padre ajustaba las abrazaderas, apagaba las máquinas y se quedaba sentado en el banco de trabajo, con la taza de café humeando en la palma. Escucha, me decía, y nos quedábamos oyendo cómo la madera hablaba con el frío, cómo se encogía 1 milímetro, y luego recuperaba su lugar, cuando la madrugada se rendía. El mundo se mueve incluso cuando tú crees que todo está quieto. Y yo, que a veces confundía la inmovilidad con la paz, aprendí que la quietud es también un trabajo. No era perfecto. Hubo meses flacos, hubo encargos que se atrasaron, hubo clientes que golpearon la mesa con la punta de los dedos pidiendo una fecha que no podíamos prometer. Hubo discusiones en casa por cuentas que no cerraban. Y una vez, recuerdo, el proveedor trajo un lote de madera húmeda que arruinó 3 piezas y nos obligó a empezar de nuevo. Ese día, mi padre cerró el taller más temprano, y nos sentamos los 3, mi madre con el delantal a un puesto, mi padre con las manos aún olorosas a trementina, yo con una nube de tristeza en la frente, a armar un rompecabezas viejo. Hey, cosas que solo se resuelven saliéndote un rato de la pelea, dijo él. Y el rompecabezas encontró su forma exacta en la mesa, que él mismo había hecho con los años. El taller se convirtió en una escuela sin columnas. Vinieron 2 chicos que habían dejado la secundaria, y mi padre les enseñó a medir con una cinta que no siempre decía la verdad. Llegó una mujer que quería aprender a usar la sierra porque su marido siempre le decía que eso no era para ella, y mi padre la puso a cortar un listón con una sonrisa casi orgullosa. Vino un albañil, viejo, como la madera, a tallar un marco para la foto de su esposa que se le había muerto, y se quedó 6 tardes, volviendo sobre la misma curva, hasta que, de pronto, dijo ahora sí, y se fue en silencio, con el marco, envuelto en papel de diario. Cada persona que cruzaba el portón dejaba algo, y el taller, sin querer, se volvió un lugar donde el trabajo y el consuelo compartían banco. El día que mi madre enfermó, el taller aprendió a bajar la voz. Ella era la que llevaba las cuentas, la que ponía orden en el caos de papeles, la que nos recordaba que comer también era parte del oficio. Cuando el médico dijo la palabra larga que ninguno de los 3 quería escuchar, mi padre guardó el cuaderno de tapas duras en un cajón y comenzó a escribir menos. Trabajaba más de lo que ya trabajaba, como si pudiera contrarrestar con horas y esfuerzo una realidad que no obedece a esas lógicas.
Yo crecí de golpe. Aprendí la rutina de las pastillas, los horarios de las consultas, la paciencia de las salas de espera. Mi padre venía conmigo a todo, y al volver, en lugar de irse a la cama, cruzaba la calle hasta el taller y se quedaba frente a una tabla sin tocarla, solo mirándola, como si esperar fuera una acción. Cuando mi madre se fue, el barrio fiu, una sola mano, apoyada en nuestro hombro. Llegaron empanadas, pan, caldo, llegaron abrazos incómodos, llegaron silencios que agradecimos. El taller estuvo una semana con las cortinas bajas. Yo pensé que no lo abriríamos más. Una mañana de junio, sin decir nada, mi padre me extendió una lija y me dijo: Ana, ayúdame. Esta mesa no se va a terminar sola. Y el mundo, que no había dejado de moverse, volvió a encontrar su eje en el zumbido de una sierra que corta pino. Yo tenía 19, cuando el primer dolor en el pecho lo dobló a él. Fue un pinchazo, dijo. Fue el cansancio, dijo Ann, fue la humedad. Fue un no te preocupes con la cara pálida. Fuimos al hospital, volvimos con medicamentos, volvimos con miedo, volvimos con una receta de caminar más despacio. El camino, igual, pero se sentaba más seguido. Dejó de cargar tablones grandes solo para no incomodarme, pero me enseñó a cargarlos de a dos, que siempre era la idea verdadera. Los pesos importantes no se llevan a solas, y lo decía con esa broma. Triste que tienen los hombres que no quieren preocupar. En el día que me dio las llaves del taller, no hubo ceremonia. Abrió el cajón, sacó el llavero con la viruta de metal que había encontrado en una feria. Me miró como se mira a alguien que ya ves en otro lugar, más adelante de ti, y dijo: si alguna vez dudas entre una solución rápida y una buena, acuérdate de mí. Yo asentí, y no supe qué decir, porque hay frases que solo se entienden cuando el que las pronuncia ya no puede corregirte. A la semana siguiente, la silla donde él se sentaba a tomar café, a las 6 de la tarde, supo de su delantal quedó colgado detrás de la puerta como una presencia, y tardamos meses en lavarlo, porque olerlo era volver a escucharlo. Hablarle a la madera. Me quedé con el taller, con el cuaderno de tapas duras, y con la sensación de que todo lo que yo era tenía serrín entre las uñas. Los primeros meses fueron una mezcla de impulso y terror. Los clientes volvieron, algunos con la delicadeza de quien entra a una casa donde ha muerto alguien, preguntando si seguíamos y podían confiar en mis manos, lo mismo que habían confiado en las de él. Yo no prometí lo que no podía cumplir, pero tampoco acepté la condescendencia. Hice mesas, sillas, estantes, marcos. Fui más lenta que él. Necesité volver a mirar diseños que él habría resuelto con un gesto. Me equivoqué en cosas que él habría evitado antes de empezar. Me perdoné más tarde de lo que me habría perdonado él. Me consoló que el barrio siguiera latiendo a nuestro alrededor. Fue entonces cuando llegó Samuel. No venía a pedir trabajo. Venía a pedir un lugar. Tenía 16. La mochila descosida, una timidez recia y unos ojos que miraban el taller, como si fuera un faro. Su madre limpiaba casas. Su padre, decía sin decir, no estaba. Se ofreció a barrer, a traer agua, a doblar lijas. La vez que sostuvo un formón, lo hizo como si fuera una vara sagrada. La primera vez que encendió la sierra, apretó los dientes como si se preparara para una pelea. Le enseñé a marcar con lápiz más de lo que iba a cortar, a medir 2 veces, y a cortar una. Le repetí la frase de mi padre tantas veces que un día la dijo él, sin darse cuenta. La prisa es enemiga del alma del mueble, y al escucharlo tuve la impresión de que algo místico acababa de pasar, como si una antorcha hubiera cambiado de mano sin apagarse. Los pedidos seguían llegando, pero el dinero no siempre bastaba. Hay meses en los que la dignidad se alimenta de pan con café, y la fe se pone un delantal para seguir trabajando. Fue en uno de esos meses cuando el cuaderno de tapas duras se volvió brújula. No solo tenía planos y medidas, también tenía historias de soluciones. Como mi padre había resuelto una mesa torcida, ajustando el bloque central por dentro. Como había salvado un lote de madera húmeda, con paciencia y sol. Como había rechazado un trabajo porque el cliente quería pagar menos de lo justo. Me senté muchas noches a leer sus notas, como quien escucha un consejo que le dan al oído. A inicios de aquel verano, el portón volvió a abrirse para dejar entrar a alguien con zapatos caros y sonrisa medida. Se presentó como Martín Arce, comerciante, intermediario, alguien que unía necesidades con talentos. Dijo que venía por referencias, que había visto una mesa nuestra en una cafetería del centro, y que quería un pedido grande en 20 mesas, 20 silas, todas con un diseño específico que exigía encajes perfectos y acabados finos, todo
y non me. Yo escuché con el pulso en los oídos. Samuel me miró como se mira al que está en el borde de un trampolín. Don Ernesto, sentado, en su banquito, no dijo nada. Martín puso una carpeta sobre la mesa. Una cifra tentadora, un anticipo que parecía capaz de aliviar 3 meses de cuentas, y un cronograma, donde cada semana era una apretura. Yo envío la madera cortada a medida, dijo. Usted solo ensambla, y da acabado. Lo de solo me dolió un poco, pero me quedé callada. Le pedí un día para responder, y cuando say few. El taller tardó más de lo normal en recuperar su temperatura en esa noche. Saqué el cuaderno de tapas duras. Busqué si había alguna página donde mi padre hablara de pedidos grandes y plazos cortos. No la había, pero había otras frases que me hablaban igual. A nadie te recuerda por lo que prometiste, sino por lo que entregaste. Sí, doblar. La madera significa doblarte a ti mismo. No la dobles. Ningún buen mueble nació de una mentira, dormí poco. A la mañana siguiente, me miré en el espejo con las manos abiertas sobre el lavabo, tratando de encontrar en mis dedos algo. Avery L. Toller. Barry sin ver el piso. Preparé café y esperé a que Samuel y don Ernesto llegaran. Les dije que lo aceptaba. Pero si algo huele mal, se corta, agregué, pensando más en mí que en ellos. Don Ernesto asintió con un just leave. Samuel sonrió con la alegría de las cosas inmensas. El pedido puso al taller en otra frecuencia. Martín cumplió. A los 3 días llegaron tablones cortados con precisión industrial, envueltos en plástico transparente, cajas con tornillos que no usaríamos, botes de barniz que no abriríamos, porque yo confiaba en la mezcla que mi padre me enseñó. Organizamos el espacio como un tablero, una zona de inspección de piezas, una de liado, una de ensamblaje, una de acabado. Pegué en la pared un calendario con casillas grandes y anoté metas diarias con lápiz para poder corregir, sin sentir que traicionaba una promesa. El primer día. Samuel se cortó la yema del dedo con una lija. Le pusimos un curita y siguió. El segundo día, el compresor hizo un ruido raro y lo apagamos con una mirada de susto. El tercero, encontré una pata que parecía torcida de origen y la aparté para revisar el lote. Trabajamos como se trabaja en los oficios donde el cuerpo y la cabeza comparten mando. Había horas en que el taller era solo ruido, la sierra cantando, el cepillo escupiendo rizos de madera, el martillo hablando, con el banco, en un diálogo serio. Había otras en que todo era silencio. El lijado es un acto de fe. La madera tiene su propia gramática, y hay que leerla con los dedos. Samuel conversaba con las piezas como si fueran animales indomables, y les pidiera permiso para tocarlas. Don Ernesto, que parecía siempre quieto, estaba en cada detalle. Si una sombra en una unión le parecía demasiada, lo veías levantar la ceja, y sabías que había que volver a empezar. En las noches, cerrábamos tarde, con la espalda hablando otro idioma, y cruzábamos la calle para comer sopa en la cocina de mi casa. Yo me dormía con el olor del barniz en el pelo, y con números bailándome en la cabeza la primera semana. Apenas logramos terminar 3 mesas y 4 sillas, con el estándar que queríamos. Éramos lentos, sí, pero también cuidadosos. Yo me repetía que la velocidad vendría con el ritmo. Cómo viene el equilibrio en la bicicleta no aparece por exigencia, aparece por hábito. Martín llamó para preguntar si necesitábamos más manos la DHQ. No porque no las necesitara, sino porque no quería extraños tocando un proceso que yo misma estaba aprendiendo a dirigir. Me dijo que no me preocupara, que confiaba en nosotros, y por un instante, sentí que él también quería que esto saliera bien. A veces, en las historias, las personas son más complejas de lo que te conviene admitir en el 4.º día de la segunda semana. Mientras Samuel revisaba una serie de patas de mesa, levantó una pieza con el gesto indeciso de quien encuentra algo que no cuadra. Me llamó. Había un sello pequeño, casi oculto en una superficie que no quedaría a la vista en el mueble terminado un círculo con iniciales y un número. Don Ernesto lo miró y entrecerró los ojos. No dijo nada, yo tampoco. Lo pusimos a un lado y seguimos trabajando, como quien aparta una pregunta para no perder la página. Esa noche, cuando el taller quedó en silencio, don Ernesto sacó una lupa del bolsillo del delantal y volvió a mirar el sello. No me gusta, dijo. Pagó la mirada y vi que su mano temblaba apenas. Mañana, antes de abrir, voy a ver a Hilario. Hilario era un hombre que había vendido madera desde antes de que yo naciera. Tenía manos como raíces y un conocimiento que no cabía en ninguna libreta. A la mañana siguiente, fui con él. Llevé la pieza envuelta en papel de estraza, como si cargara un secreto. Hilario la sostuvo como se sostiene un animalito, con respeto,
y firmeza. La olió, la sopló, la miró a contraluz y dijo: Ancaoba de la buena, de donde no deberían estar cortando. Me contó, con la paciencia con la que se explica a un hijo, que ese sello era de un aserradero que había sido clausurado por talas ilegales, que alguno de sus dueños, seguramente, seguía moviendo stock viejo, o peor, madera nueva con sello viejo. Esto te puede salpicar. Lucía no solo en papeles e inconsciencia. Volví al taller con esa piedra en el estómago que no te deja comer. Abrí el portón y encontré a Samuel lijando con cuidado. Una sala. Levantó la vista y supo, sin que yo hablara, que algo no andaba bien. Llamé a Martina, le dije que necesitábamos hablar. Vino esa misma tarde, con el mismo maletín y la misma sonrisa. Le mostré la pieza, el sello. Le dije lo que Hilario me había dicho. No parpadeó. Dijo que seguramente se trataba de un lote viejo, que no había nada ilegal si esa madera tenía años en almacén, que la ley era difusa en esos casos. Había algo en su calma que me hizo abrir y cerrar la mano, alrededor de un lápiz, hasta astillarlo. Quiero madera certificada, dije, y mi voz me sorprendió por lo firme que sonó. Y quiero papeles. Si eso retrasa el pedido, lo hablaré con el cliente final. Pero no voy a ensamblar una mesa que nació de un árbol robado. Por primera vez, Martín me sostuvo la mirada sin sonreír. Lo veré, dijo, y se fue. A los días siguientes, fueron una combinación de trabajo y espera. Seguimos con el lote que no tenía sello. Apartamos cada pieza dudosa. Hicimos una pila con todo lo que nos resultaba sospechoso, y la cubrimos con una manta gris como si fuera un cuerpo. Yo miraba el calendario y hacía cuentas. CLA Reposition. Llegaba en 3 días. Podríamos recuperar el ritmo. Si tardaba 5, apretaríamos los dientes. Sí, no lagaba. Samuel empezó a llegar 1 hora antes de la apertura, y se iba 1 hora después del cierre. Don Ernesto dijo que iba a venir solo de tarde, y lo encontramos 2 mañanas barriendo el frente con lentitud. La comunidad, que tiene oídos largos, olió que algo pasaba, y comenzaron a llegar manos a Julia. La diseñadora se ofreció a llevarnos la parte administrativa por unas semanas. Tomás, el de la carpintería industrial, mandó un mensaje diciendo que su jefe tenía sobrantes de madera certificada a buen precio. Rosa, de la ferretería, dejó una caja de lijas con una notita para el impulso. Martín volvió al cuarto, día con un documento impreso y una promesa de reposición. La madera nueva llega en 2 días, dijo, y esta es la certificación de cadena de custodia. Lo miré a los ojos y no supe si creerle. No supe si quería creerle porque me convenía o porque me revelaba más de lo que me convenía de mí misma. Apreté la mandíbula y asentí. 2 días. Repetí, como si lo estuviera escribiendo en la pared. Él sonrió muy poco. En 2 días. Llegó Juan con 2 hombres que descargaron las piezas, con cuidado, y con una hoja de ruta que enumeraba paquetes, medidas, especies. Revisamos una por una. Las sellamos con un punto de tiza, cuando quedaban aprobadas. Esa tarde, el taller dejó de ser un lugar en pausa y volvió a ser un lugar en marcha. Nos organizamos en 3 estaciones de trabajo que rotaban cada 2 horas, para no agotar siempre los mismos músculos. Pusimos música bajita, porque el silencio absoluto nos hacía escuchar el reloj demasiado fuerte. Samuel agarró el ritmo como quien aprende a bailar con los ojos cerrados. Don Ernesto, con un humor que aparece solo cuando la tormenta cede un poco, dijo: sí, nos ven de lejos. Creerían que esto es una orquesta. No. Errores. Siempre los hay. Una mesa se astilló en una esquina y hubo que rehacer la pieza completa. Una silla quedó con una pata apenas más corta y, cuando la probamos, cogió como un caballo cansado. Don Ernesto cortó una cuña finísima y la devolvió a la dignidad. El barniz, una noche, secó con manchas porque entró una ráfaga de polvo, cuando nadie miraba. Lijamos al día siguiente hasta que la piel de la madera volvió a estar limpia, y repetimos con puertas cerradas. Cada traspié afinó nuestra obstinación. Cada cosa que volvíamos a hacer, si era necesario, nos recordaba que la calidad no es una meta, es una postura. Al final de la 3ª semana, teníamos 12 mesas y 14 sillas que yo pondría en mi casa sin dudar. Martín llamó para preguntar si podía ver el avance. Lo invite a venir. Recorrió el taller con sus manos a la espalda. Tocó muy poco, miró mucho, hizo un gesto aprobatorio con la cabeza. Dijo que el cliente estaría contento. Dejó caer una frase que me pareció demasiado redonda. Esto nos va a abrir puertas. Y se fue. Cuando cerró el portón, Samuel respiró como si hubiera estado conteniendo el aire todo el tiempo. No me gusta cómo mira las cosas, dijo. A mí tampoco, respondí, sin saber bien por qué. A la última semana fue lo más parecido.
a una carrera que he corrido sin moverme de un mismo punto. Desayunábamos en el taller, almorzábamos parados, cenábamos con los codos en la mesa de trabajo. Hubo una noche en que nos quedamos dormidos sobre la madera tibia por la fricción. Despertamos con la marca del grano en la mejilla y nos dio risa. Hubo una tarde en que se fue la luz y Samuel propuso que lijáramos con linternas como mineros. Lo hicimos por 20 minutos y nos prometimos no repetir esa locura. Hubo una mañana en que apareció una vecina con empanadas calientes y nos hizo llorar por razones que no eran solo hambre. Cuando encajamos la última unión de la última mesa, el taller se quedó en silencio. No porque apagáramos las máquinas, sino porque algo en nosotros también se apagó a la tensión que se había estirado como un alambre durante días. El miedo de no llegar, la pregunta constante sobre si habíamos hecho bien. Nos sentamos, los tres en el banco largo, y miramos la fila de mesas y sillas, como se mira a un grupo de hijos listos para irse de casa. Estaban bellas, no perfectas. La perfección es un mito que masca la culpa, pero hermosas, honestas, listas para sostener. Platos, manos, conversaciones, cumpleaños, discusiones, cartas de renuncia y cartas de amor. La entrega fue un rito. Cargamos las piezas en un camión que Martín mandó. Yo firmé un papel que mis manos temblorosas sostuvieron como si fuera un animal inquieto. Samuel se guardó en el bolsillo un tornillo que encontró en el piso y que no era nuestro como amuleto. Para recordar no sé qué, don Ernesto se limpió las manos con una prolijidad de cirujano y luego me dio una palmada en la espalda. El restaurante donde terminaron aquellas mesas tenía paredes altas, lámparas que parecían planetas y un olor nuevo a pintura. Caran, probamos una silla. No se movió. Aprobamos una mesa. No bailó el dueño, nos estrechó la mano con reconocimiento. Sincero a Martín, al costado, asentía. Nos despedimos sin fotos, como se despide la gente que sabe que los recuerdos más fuertes no necesitan prueba en esa noche. Volví al taller sola. Abrí el cuaderno de tapas duras. Escribí algo que nunca había escrito ahí. Hoy entregué algo grande. No grande por tamaño, sino por todo lo que sostuvo antes de sostener platos. Me tembló el pulso al escribirlo, como si estuviera rayando sobre una capa de memoria demasiado fina. Cerré el cuaderno. Apiguiu, la luz. Me quedé un momento en la puerta, respirando el olor familiar que ya era hogar. No pensé en el dinero, no pensé en el próximo pedido. Pensé en mi padre y en su frase sobre la prisa. Pensé en los árboles haciendo su trabajo secreto, sin que nadie les pida cuentas. Pensé en la suerte rara de tener un lugar en el mundo, donde lo que haces sirve para que otros vivan su vida. Y supe, con una certeza que no había tenido en meses, que aunque soplara un viento nuevo, las raíces ya estaban donde debían. Al día siguiente, empezaron a llegar mensajes. Una foto de una pareja comiendo en la mesa de la esquina. Un video de un niño subiendo a una silla y bajando sin que se tambaleara. Una reseña en un perfil que no suelo leer con una frase que me hizo reír en C. Siente el cariño. También llegó un correo de Martín con números y palabras que se entienden mejor con café de por medio. Un párrafo sobre pagos y plazos que sonaba menos redondo que su primera promesa. Y una línea, al final, que decía, nos buscarán. Para otro proyecto más grande encerré la computadora. Lijé un marca Nice Café. Mayer a Samuel, que afilaba un formón con concentración de monje. Y supe que antes de decir que sí a cualquier cosa, teníamos que hablar de muchas otras, que no aparecen en ninguna cotización. No todo era claro. Un rumor corrió por el barrio sobre controles forestales, sobre operativos en carreteras, sobre camiones detenidos con madera cuyo origen nadie supo explicar. Yo, que había pedido papeles y me los habían dado, empecé a sentir que la tranquilidad también tiene costuras. Fui a ver a Hilario otra vez, no con una pieza en la mano, sino con una pregunta en la frente. Me dijo que estaba bien estar alerta, que la legalidad a veces es un papel, pero la ética siempre es una voz, y que si esa voz se me volvía demasiado alta para dormir, tenía que escucharla. Volví al taller con una decisión. Si alguna vez el trabajo nos exigía torcer esa voz, cerraríamos la puerta antes de doblarla. Samuel me miró como se mira a alguien que enciende una luz que uno mismo no se animaba a encender. Don Ernesto sonrió con una ternura que le vi pocas veces a A partir de allí, el taller cambió un poco sin que cambiara nada esencial. Pusimos un cartel pequeño al lado de la entrada que solo los que miran ven. Trabajamos con madera de origen. Responsible. Julia nos ayudó a abrir una página con fotos hechas con el celular, sin filtros, donde contábamos la historia detrás de cada pieza. Rosa puso en su mostrador una tarjeta nuestra, con una frase que ella misma inventó. Anónimo. Piezas.
unimos personas. Y yo, por primera vez, comencé a escribir en el cuaderno no solo medidas, sino también compromisos, no bajar estándares por apuro, no mentir fechas por quedar bien, no aceptar encargos que nos quiten el sueño por las razones equivocadas a nada. Veces, al cerrar, apoyo la palma sobre la mesa de pino que mi padre trajo el primer día, ya vieja, ya marcada por miles de pequeños golpes, y siento, bajo la piel, un latido que no es el mío. No es nostalgia, es continuidad. Es saber que un oficio no es una suma de técnicas, sino una forma de estar en el mundo. Es recordar que mi padre llegó con una mesa y una promesa, y que yo, sin darme cuenta, he repetido ese gesto, no con palabras, sino con decisiones, aun cuando. Me preguntan cómo empezó el negocio. Digo que empezó con la terquedad de un hombre que decidió que el tiempo no lo iba a apurar, y con la fe de una mujer, mi madre, que cuidó el fuego, mientras él salía a buscar leña. Y cuando me preguntan cómo sigue, digo que sigue con la paciencia compartida de un chico llamado Samuel, de un viejo llamado Ernesto, de una vecina que trae leyes, de un barrio que entiende que el trabajo bien hecho también es una forma de amor. En si mañana volviera a entrar alguien con zapatos caros y sonrisa medida a ofrecernos un proyecto inmenso, abriríamos el cuaderno, miraríamos las manos, escucharíamos la voz que aprendió a ser brújula, y decidiríamos con la serenidad que dan las raíces. Y si pasado mañana las ventas bajaran, y hubiera que comer pan con café otra vez, barreríamos el piso con la misma dignidad con que cepillamos un roble, porque la alegría no está en el tamaño del pedido, sino en la verdad de la madera, cuando por fin guarda silencio, bajo la palma, y así, entre el polvo fino que flota como un cielo en miniatura, y el rumor de la calle que se cuela por la rendija, que nunca logramos sellar. El taller de mi padre, que ahora es mío y será de otros, respira. Cada mañana, antes de abrir, digo, en voz baja: aquí vamos a hacer muebles que cuenten historias, no porque crea que las historias salgan solas de la madera, sino porque sé que cada vez que alguien entra con una medida escrita en un papel, y, detrás de la medida, una necesidad, lo que realmente nos encarga es un pedazo de vida. Y nuestra tarea, humilde y orgullosa, es devolverle una forma donde esa vida pueda apoyarse sin miedo. Tardé en dormirme esa noche, no por el cansancio de los hombros, ni por el zumbido fantasma de las máquinas, sino por la sensación extraña de haber cruzado un umbral. Había una fila de mesas y sillas que ya no nos pertenecían, y sin embargo me sentía más dueña del taller que nunca. Me acosté tarde, con el olor del barniz aún agarrado al cabello, y desperté antes de que el cielo aclarara, con la certeza de que al abrir el portón, no iba a encontrar solo madera y herramientas, sino una historia que pedía seguir escribiéndose. Puse agua a calentar, preparé café para 3 y crucé la calle con las manos en los bolsillos, como hacía mi padre cuando quería pensar sin que se notara. El aire olía a pan recién hecho, y a promesa al levantar la cortina de metal, entró un rayo de luz de esos que le dibujan filo a las partículas de polvo. El banco de trabajo estaba limpio, la mesa de pino del primer día seguía en su lugar, y encima de ella dejé la jarra de café y 3 tazas. Samuel llegó con paso rápido, y una sonrisa que no supo esconder. Traía en la mochila un cuaderno nuevo de tapas negras, que se parecía un poco al de mi padre, pero con juventud. Don Ernesto apareció después, con el sombrero ladeado y la camisa de cuadros arremangada. Nadie dijo gran cosa al principio. Nos sentamos, bebimos, y dejamos que el taller retomara su pulso. Fue Samuel quien rompió el silencio, como si soltara un clavo que llevaba apretado en la garganta. Dijo que, después, Tis Pedido Grand, la gente iba a esperar algo más de nosotros, y que si no queríamos ir corriendo detrás del tiempo otra vez, había que organizarse mejor. Me reí por dentro. Aquel chico había aprendido más que a medir o a lijar. Había aprendido a mirar. En los días siguientes, llegaron con visitas que no habíamos previsto. Primero entró una pareja con un bebé en brazos. Nos enseñaron, en el teléfono, una foto de una de las mesas en el restaurante, y nos preguntaron si podíamos hacerles una más pequeña, con bordes redondeados, para que el niño no se golpeara. Después vino un profesor de una escuela técnica del otro lado de la ciudad, con una carpeta de proyectos y una pregunta clara: si estaríamos dispuestos a recibir a sus alumnos, para que vieran de cerca cómo se ordena el caos en un oficio. Aumeji Autaji. La señora Dolores se asomó con el delantal manchado, y dijo que sus mesas seguían firmes, y que los clientes preguntaban por los artesanos, como si fuéramos personajes de una historia, y no solo 2 personas y un maestro. Viejo. En la noche, nos llegó un correo de la feria de oficios del barrio An,
nos invitaban a montar un puesto, a contar de viva voz lo que hacíamos, a mostrar cómo una tabla obediente se convierte en cosa útil. Acepté lo de la feria, más por gratitud que por ambición. Preparar un puesto parecía un juego bonito, donde el taller podía salir a la calle sin perder sus modales. Julia se encargó del cartel, Tomás nos prestó unos focos, Rosa insistió en poner una caja con lijas para que los chicos tocaran la madera y entendieran que el acabado no es magia. Armamos una mesa de demostración con retazos, una silla a medio camino, un marco que dejaba ver el detalle del encaje sin clavos. Al día siguiente, muy temprano, colgamos el cartel que Julia pintó a mano en Unimos piezas, unimos personas. Yo temía parecer pretenciosa, pero cuando vi la cara de una mujer que se quedó leyendo esas 4 palabras con una expresión de alivio, supe que el lema no era un adorno, era un resumen honesto. A la feria fue un latido largo. Se acercaron niños, con ojos grandes, a ver cómo el cepillo vomitaba rizos de madera que caían como cintas, y se los llevaban a las orejas como si fueran flores. Un viejo se quedó mirando el encaje y dijo que su padre había hecho uno parecido en una cama, que resistió 2 guerras y 3 mudanzas. Una chica con uñas negras y una cámara colgada del cuello nos entrevistó para su canal. Preguntó por el origen de la madera, por el tiempo, por el precio de la paciencia. Respondí lo que pude sin convertir la conversación en un discurso, porque no quería sonar como una maestra que da clases sin que nadie las pida. Y en medio del ir y venir, se me acercó un hombre con una carpeta y una sonrisa profesional. No era Martin, pero pertenecía al mismo mundo. Traía una propuesta moderna: abrir un espacio con máquinas nuevas, alquilar un galpón, duplicar la producción. Me habló de rentabilidad, de tiempos, de pedidos, de cadenas de restaurantes. Yo le pedí un folleto para leerlo con calma. Cuando Seifiu, me quedé con el panfleto en la mano y con la sensación de que la pregunta que nos había hecho Samuel crecía, que tenía que pasar para que no perdiéramos lo que nos hacía ser nosotros. Volvimos al taller con más encargos de los que esperábamos y con una lista de pendientes que ocupó media pared. Don Ernesto dijo que podíamos con todo, pero que no debíamos hacerlo todo al mismo tiempo. Propuso retomar algo que mi padre había hecho de manera natural, a dedicar una tarde por semana a enseñar, no a producer. Al principio, dudé, nos sobraban ganas y nos faltaban horas, pero al final pensé en el profesor que nos había visitado y en los chicos que se quedaron apretando las virutas como si fueran talismanes, y acepté. Llamamos a esas jornadas mano y madera, y el primer jueves llegaron 8 personas, 2 adolescentes curiosos, una mujer que arreglaba bicicletas, un cocinero, un jubilado, una maestra, un chico que trabajaba en una bodega y quería aprender a hacer algo con lo otro. También vino una señora que dijo que nunca había usado una herramienta más peligrosa que una cuchara, pero que quería escuchar. Ese día no armamos nada. Solo hablamos de cómo se mide sin engañarse, cómo se sostiene un formón, cómo se escucha el grano. La madera, frente a manos nuevas, se portó bien. Con los meses, llegaron propuestas que no cabían en el banco de trabajo. Un instituto nos pidió diseñar un curso corto para jóvenes que no estudian ni trabajan. Un arquitecto quiso llevarnos a una obra para que hiciéramos in situ los muebles de un edificio de viviendas sociales con madera recuperada. Aceptamos solo la parte que podíamos controlar, y aún así aprendimos a coordinar con albañiles y electricistas sin que se nos quemara el humor. Una organización nos ofreció becas para mano y madera a cambio de que midiéramos impacto. Yo tuve que aprender palabras nuevas para decir cosas que yo ya sabía, por el olor, por el ruido, por el gesto de quien suelta la herramienta más suave de lo que la agarrón. A veces me preguntan si no tengo miedo de que crezca demasiado y se pierda el alma. Respondo que el miedo está bien si no manda, que el alma no se pierde si uno escribe sus no en el mismo cuaderno, donde escribe sus sí, y aunque el tamaño importa menos que el modo, que si un día me despierto y el taller huele a plástico en vez de a pino, habremos fallado, y que si un día mis manos no descansan 5 minutos después de una pieza, habré olvidado de dónde vengo. Entonces abro el cajón, saco la carta de mi padre, leo 2 líneas, guardo la carta como quien guarda un talismán, y vuelvo al banco los sábados por la tarde, cuando el barrio se llena de radios compartidos y puestos de fruta. Dejamos el portón abierto, sin trabajar a toda máquina. Entra gente a mirar, a conversar, a pedir un presupuesto, con la excusa de contarnos su vida. Un día entró un muchacho con barba incipiente y camiseta de banda. Venía de otra ciudad, había oído hablar de ese taller que no usa clavos para lo imposible,
y quería ver si lo dejábamos quedarse una semana para aprender. No era un alumno formal, no era un empleado, era un peregrino del oficio. Se quedó un mes y se fue dejándonos un cuchillo de trazar que había sido de su abuelo. Hace poco llegó una carta suya con una foto de una mesa hecha en su casa con encajes nuestros. Arriba, un mantel a cuadros, 2 platos, una jarra con flores. La carta decía que la mesa sostenía cenas y que cada vez que apoyaba los codos, escuchaba. Algo parecido a nuestro silencio Ney. A media pared del fondo, cuelga ahora una foto ampliada de mi padre joven, frente al taller recién abierto, con su mesa de pino y su cuaderno bajo el brazo. Al lado, otra donde estoy yo, con serrín en la frente, sosteniendo mi primer cajón. La sonrisa es ridícula. Los ojos son los suyos. Debajo, a veces, pego papeles con cosas que me gustaría no olvidar, en que el precio justo paga 2 veces, que la madera dolida requiere ternura, que las manos son hermanas de la cabeza, que si la prisa se sienta a la mesa, hay que pedirle amablemente que espere afuera. Cada tanto, llega alguien y me pregunta si hacemos muebles en serie. Respondo que sí y que no, aunque la serie nuestra es la de las personas, que cada pieza tiene un ajuste final que no se ve pero se isante. Como un gesto a tiempo, no sé. ¿Cuánto durará esta racha donde trabajo y alegría van de la mano como niños que cruzan la calle? Sé que vendrán meses flacos, que vendrán pedidos raros, que tal vez tengamos que decir que no a oportunidades, que huelen a disolvente. Lo que sí sé es que el taller, mientras respire, será ese lugar donde la materia y la historia se encuentran, sin tratar de vencer a la otra. Si un día alguien me preguntara cómo se narra todo esto en voz alta, para que se entienda, le diría que empiece por el olor, que siga por el sonido, que no olvide la textura, y que cuando hable de medidas, siempre hable también de medida interior, porque no hay encaje más difícil que el de la conciencia con la necesidad en esa noche. Al cerrar, me quedé sola otra vez con el eco. Puse las palmas sobre la mesa de pino del primer día, y sentí debajo el mapa de golpes, marcas, cortes, reparaciones. Pensé en la biblioteca de Ofalía y en el banco con ruedas de los niños. Pensé en las camas de emergencia y en el estante con la frase de don Ernesto al reverso. Pensé en el cartel discreto del origen responsable y en la risa que se nos escapa cuando una unión entra perfecta a la primera. Pensé en Samuel, que ya no era el chico que barría virutas, sino un artesano con su propio modo de mirar, y en cómo tarde o temprano, él también tendrá que elegir sus sí y sus no. Pensé en Martín, y en su aprendizaje ajeno al taller, pero tocado por él pensé, inevitablemente, en mi padre. Dije en voz baja, casi como si me escuchara, Acui, sigamos. Y me fui a casa con las manos aún tibias, segura de que al día siguiente la madera, que no sabe de ferias, ni de premios, ni de crisis, volvería a pedir lo de siempre el respeto, ¿no? Sé si estas páginas alcanzan a poner en lenguaje lo que el oficio enseña con otras gramáticas. A veces siento que cada párrafo tiene que ser lijado también, que las frases necesitan su grano para no astillarse en la boca. Pero me gusta pensar que quien escuche esta historia, incluso sin ver, puede oler y tocar con la imaginación el pino húmedo, un lunes de abril, la caoba que no aceptamos, el barniz que seca como espejo, la viruta que se enreda en el flequillo, el latido suave del banco de trabajo cuando paramos 5 minutos a agradecer. Porque al final, lo que comenzó con un hombre que cruzó una calle cargando una mesa y una promesa, hoy continúa en un taller pequeño que hace muebles y hace, sin querer, otra cosa, un lugar donde el mundo puede apoyarse sin miedo un rato y descansar en la mañana siguiente. Amaneció con un sol tímido, como si todavía dudara de salir después de tanta lluvia. El taller olía a mezcla de café, madera húmeda y barniz, que se había secado durante la madrugada, y ese olor era, para Lucía, la confirmación de que la vida seguía. Abrió las ventanas para que la luz entrara por las rendijas del polvo, y caminó descalza por el suelo de cemento, escuchando el crujido de los pequeños restos de viruta bajo los pies, como quien pisa hojas secas en un patio. Samuel llegó pocos minutos después, con la mochila colgándole de un hombro, y la respiración un poco acelerada, y le sonrió con esa alegría que no necesitaba razones grandilocuentes para existir. Solo el hecho de estar ahí, de tener trabajo, dice en TRQ. El día traía algo por hacer. Don Ernesto apareció con su paso cansino, la camisa remangada y un pañuelo en el bolsillo trasero para el sudor. Traía en la mirada una calma antigua, la seguridad de quien ha visto levantar y caer muchas cosas, y sabe cuándo vale la pena apretar, y cuando conviene
aflojar. Se sentaron un momento en silencio, a sorber café caliente apoyados en el banco de trabajo. Y fue Ernesto quien dijo, lo obvio con su voz baja, que el pedido grande había pasado, que el barrio había respondido, como una familia, y que el taller había mostrado de que estaba hecho. Ahora, a no marearse, agregó, y dejó la taza a un costado con un golpe suave que sonó, a punto y aparte. El barrio, como siempre, se encargó de que no hubiera tiempo para el mareo. Antes del mediodía ya habían entrado 2 encargos, una mesa pequeña con bordes redondeados para una pareja que esperaba su primer bebé, y un aparador resistente para una cocinera que guardaba ollas de hierro, como si fueran reliquias. Entre ambos pedidos, apareció de nuevo Ofalia, la bibliotecaria de pelo cano. Con una sonrisa que le llenaba la cara y un papel entre los dedos, habían conseguido donaciones de libros más allá de lo que su local podía sostener. Construir un rincón de historias para niños, en un comedor comunitario del otro lado del río. Lucía sintió una emoción apretada en la garganta y un pequeño vértigo en el río. Con sus caprichos, había sido tema de conversación todo el mes por la crecida tardía, y cruzarlo con muebles era una logística que pedía paciencia y valentía. Pero Ofalia, con esa forma suya de convertir lo difícil en necesario, contó cómo se abrirían las puertas del comedor a la tarde, para que los chicos pudieran leer después de la escuela, y que ya había madres organizadas para turnarse en el cuidado del espacio. No tenemos apuro, pero sí ilusión, dijo. Y ese sí ilusión funcionó como firma y como fecha. Lucía aceptó sin contar billetes, como aceptan los trabajos que pagan con algo que no entra en la caja. En la tercera mano y madera, apareció un vecino al que todos llamaban el flaco An. Traía bajo el brazo una silla heredada, tambaleante, que había pertenecido a su abuela, y que él no quería jubilar. La puso en el centro como se deja un enfermo en el consultorio, y dijo que si la podíamos salvar, nos haría un altar. Me agaché a ver las uniones, toqué la panza de la madera, escuché el crujido que no era de vejez, sino de olvido. Don Ernesto sonrió porque encontró en ese rescate un deporte amado. Le devolvimos la dignidad a la silla sin cambiarle el alma, y el flaco, que era tacaño de palabras, apagó un instante la broma fácil, y dijo gracias, de una manera que no se le caía a cualquiera. Entendí en esa tarde algo que no está en los manuales antico. Hay muebles que no sostienen cuerpos, sostienen recuerdos, y restaurarlos no es una reparación. Es una liturgia. A los pocos días, una tormenta metió su nariz en la ciudad y la sacudió con mala leche. El viento arrancó ramas, levantó láminas, empujó puertas que creíamos firmes. En el taller, una gotera vieja recordó que seguía existiendo, y abrió un ojo justo encima del banco, donde guardábamos las lijas finas. Samuel y yo nos dedicamos medianoche a poner baldes, a mover madera, a maldecir con elegancia. Al amanecer, el cielo se comportó como si no hubiera roto un plato. Yo miré el techo y supe que no era adiós a las goteras, era posponer la pelea. Pensé en llamar a alguien y me acordé del oficio de los vecinos en Ignacio, el mecánico. Sabía de chapa. Tomás tenía herramientas suficientes para abrir un taller de techos ambulante. El profesor nos había ofrecido a sus alumnos para prácticas de postes y pliegues. No quise pedir favores, pero tampoco actuar como si estuviéramos aislados. Llamé, vinieron. En un día, hicieron lo que a mí me hubiera llevado una semana de frustraciones. Pusieron soporte nuevo, cambiaron láminas, sellaron con un material que olía raro y que prometía no rendirse. Esa tarde entendí otra cosa que mi padre me había dicho con otras palabras, a no confundir la dignidad con la terquedad. A Martín volvió cuando el techo todavía olía a compuesto. No traía madera ni maletín, traía una propuesta, esta vez con cochado. Dijo que el cliente del restaurante quería otra tanda igual de grande para una segunda sucursal, que pagarían mejor, que la madera iba a venir con papeles desde el tronco hasta la última astilla. Le pedí un tiempo. Antes de que respondiera, me dijo que había dejado de trabajar con el viejo proveedor, que todo lo extraño de aquella partida ya estaba resuelto, y que entendía mi desconfianza. No intentó apurar. Fue una conversación limpia, con menos brillo y más humanidad. Le prometí una respuesta en una semana. Esa noche, en el cuaderno, no escribí medidas. Escribí una lista de razones para aceptar y otra para decir que no. Y las dos listas eran largas. El barrio siguió queriendo del taller lo que querría de una panadería o de una farmacia, que siempre estuviera, que fuera confiable, que tuviera un precio justo. Entre encargos y clases, una mujer bajita, de pelo cano,
Cruzó la puerta con una carpeta. Dijo que se llamaba Ofalia, que tenía 73, que había sido bibliotecaria y que un grupo de vecinos estaba por abrir una biblioteca popular en un local prestado. No tenemos estantes, dijo, y me miró con un brillo travieso, pero tenemos libros. ¿Y ganas a no? Pregunté por presupuesto. Pregunté por medidas. Ofelia me enseñó un plano dibujado con regla, prolijo como una partitura. Juez ISA, señora, desde el primer minuto. Llamé a Samuel, llamé a don Ernesto, y ese mismo día le dijimos que sí. Cuando ella se fue, el taller se llenó de una alegría suavecita, como la brisa que entra por la rendija a la hora de la siesta. Al trabajar para la biblioteca fue distinto. No había prisa, había ansiedad buena. No había una cifra dura, había una fe. No había estándares de restaurante, había una voluntad de comunidad. Diseñamos estantes altos con refuerzos invisibles, para que soportaran el peso de tomos, que a veces pesan más que un niño. Hicimos mesas de lectura con cantos suaves, bancos con respaldo G. Enero So. Lijar pensando en manos que pasarían páginas. Cambió la presión de la yema. En una esquina, hicimos un mueble bajo para libros de niños con ruedas. Samuel, que ya sabía hacer el encaje más difícil sin pensar, se detuvo a imaginar los ojos de los chicos y redondeó un poco más las punches. Don Ernesto escribió a lápiz, en el reverso de un estante que nadie vería, una frase de esas suyas: "A los libros son madera con memoria". Cuando instalamos el equipo en aquel local, Ofalia se puso a llorar con una delicadeza que me desarmó. Dijo que el barrio iba a tener algo que defender. Nos fuimos en silencio, con la sensación rara de haber ganado una batalla chiquita, que tendrá efectos largos. La semana pasó, y Martín llamó para saber si tenía respuesta. No quise contestar por teléfono una decisión que iba a mover muchas cosas. Lo esperé en el taller, con la cortina medio subida, para que la luz hiciera su parte. Le dije que aceptaría la segunda tanda, con condiciones claras en madera certificada, tiempos de entrega que no pisaran el cuello a nadie, posibilidad de revisar piezas en origen. Con sorpresa buena, aceptó todo sin negociar tonito. Puso dos ideas propias: un pequeño margen de imprevistos que ya no nos castigara como si la vida no existiera. Wine extra para mano y madera, como si hubiera descubierto que lo nuestro no era solo fabricar. Salió del taller sin sonrisa. Salió con el modo de quien entiende que sí cuida el vínculo. Hay trabajo por años, Ana. A medida que el taller crecía en trabajo, me fui volviendo celosa con el ritmo. No quería que el ruido se comiera la pausa, ni que la productividad mordiera la dulzura del oficio. Puse una norma simple después de cada pieza terminada: 5 minutos de silencio. No era meditación de manual, era escuchar la respiración, dejar que la espalda se quejara, mirar el mueble como quien mira a un recién nacido y dice: así eres. Samuel se burlaba al principio, pero después fue él quien pedía el silencio, como si fuera turno de agua. Don Ernesto, que ya venía con silencios de fábrica, asentía y se sentaba con las manos en el regazo, mirando el polvo bailar en el aire. Una tarde, mientras revisaba un cajón que hacía años no abría, encontré una carta de mi padre doblada en 4, con mi nombre afuera, en su letra apretada. No tenía fecha, era breve, directa, como él. Decía que el taller no era un lugar, sino una manera de estar, que si alguna vez el dinero y el afecto tiraban para lados distintos, eligiera el lado que me dejara dormir, que un encargo rechazado a tiempo es una pieza bien hecha que no llega a cortarse, que cuidara las manos porque son las hermanas de la cabeza, que hablara poco cuando el orgullo quisiera hablar mucho. A la leí 3 veces. La guardé en el cuaderno no por superstición, sino por orden simbólico. Allí estaban las medidas. Allí debía estar la medida de mi ánimo. Los jueves du mano y madera empezaron a convocar más gente que los jueves de fútbol en la plaza. Y eso, en mi barrio, es decir mucho. Llegó Ana, que trabajaba de enfermera, y quería aprender a arreglar el mueble donde guardaba remedios en su casa. Llegó Pedro, que volvía de un trabajo en la construcción con la espalda hecha un mapa, pero con ganas de lijar porque decía que lijar lo ayudaba a pensar. Llegó un adolescente, que al principio parecía aburrida, y que al final de la tarde se quedó a barrer sin que nadie se lo pidiera. Y al día siguiente trajo a su hermano menor, para que viera cómo la madera se porta bien, si tú te portas bien con ella. No medimos el éxito con número de piezas, sino con el sonido del taller después. An murmuló contento, una risita, una frase que se queda flotando. No todo era luz. Una madrugada, saltó la alarma del barrio. Uno de los locales cercanos se había incendiado por un cortocircuito. El humo entró al taller como una sombra. No perdimos nada, por suerte, pero a 2 locales de distancia,
Una familia vio cómo se convertían en carbón los colchones y los pocos muebles que tenían. Alguien vino a pedirnos ayuda para armar camas provisionales. No preguntamos de qué color era el dinero, porque no lo había. Preguntamos cuántas espaldas dormirían mejor con madera debajo. En 2 días hicimos 4 camas simples con encajes básicos, sin filigranas, sin pretensiones. Samuel talló con una gubia, en un lugar que quedaba escondido, la palabra mañana. Cuando las llevamos, la mujer que nos abrió la puerta tenía los ojos rojos y la voz rota, y sin embargo dijo gracias con una dignidad que me hizo sentir pequeña. Volvimos en silencio. Esa noche no hubo música en el taller, ni chistes. Hubo un respeto serio por lo que el oficio puede hacer, cuando deja de mirarse el ombligo. En la segunda tanda del restaurante nos encontró más sólidos, no porque las manos fueran mejores, sino porque la cabeza había aprendido a no pelearse con la realidad. La madera certificada llegó a tiempo. Las medidas venían más parejas. Martín se pasó 2 tardes enteras en el taller sin molestar, tomando nota, aprendiendo. Una de esas tardes me dijo que había dejado la prisa como único criterio, que lo había aprendido tarde, que un contrato se puede romper sin gritos si se sostienen cosas que valen más que el contrato. No nos hicimos amigos, pero nos reconocimos. Como aliados imperfectos, entregamos sin corridas, celebramos sin excesos, y dormimos sin esa cuerda en el cuello que volvió pesadas las almohadas. La primera vez. Mientras Samuel cortaba listones para la mesa de la pareja, y don Ernesto afilaba formones con el ritmo metódico de quien afina un instrumento, Lucía se puso a diseñar el rincón de historias, en un papel marrón extendido sobre la mesa de pino. Quería algo bajo, con estantes que no intimidaran, con ruedas silenciosas y bordes suaves que invitaran a las manos pequeñas a deslizarse. Pensó en la altura de un niño que mira un libro por primera vez, en el peso de un tomo ilustrado, en la manera en que algunos chicos se sientan en el suelo con las piernas cruzadas para enterarse de un mundo nuevo. El dibujo fue saliendo como salen las cosas que ya estaban ahí, antes de que uno las pusiera en 2 módulos a ras del piso. Un banco corrido con respaldo amable. Una mesa de hojas abatibles para que la sala de comedor pudiera volver a ser comedor sin que los libros molestaran. Samuel, espiando, propuso una idea de encaje que permitiría desarmar todo sin herramientas, en caso de emergencia o de inundación. Y don Ernesto, que escuchaba, asintió con una sonrisa egoísta de orgullo ajeno. Eso es pensar con el río en la cabeza, dijo, y la frase quedó colgada como un banderín en las tardes siguientes. Se enhebraron con ese proyecto como hilo conductor. El taller se llenó de pequeños espectadores a niños, que venían a mirar cómo caía la viruta, como si fuese nieve. Madres que se acercaban para preguntar si podían lijar un poco. Adolescentes que habían escuchado a Samuel en mano y madera explicar cómo un encaje bien hecho resiste más que un tornillo mal puesto. El olor a pino seco se mezcló con el perfume a pan dulce que traía la señora Dolores, y a veces con el detergente de limón de rosa, que llegaba a dejar lijas, y de paso limpiaba una superficie con la misma determinación con que vende tornillos. Hubo risas, un par de dedos lastimados que se curaron con agua, jabón y cinta, y una historia que Ofelia contó una tarde, sobre un niño que aprendió a leer cuando alguien le mostró que las letras no muerden. Los muebles tampoco muerden si uno les habla bien, dijo Samuel, con una seriedad que le nacía del amor, por ese oficio que ya no era solo de Lucía, ni de Mateo, ni de nadie. En particular el día que cruzaron el río con los módulos del rincón de historias, el cielo estaba pálido, como si no quisiera mojar otra vez. 2 vecinos prestaron una camioneta. Tomás consiguió, con sus contactos, unos chalecos reflectantes para que parezca que somos profesionales de las películas. Y un muchacho del barrio de enfrente se ofreció a ayudarlos a descargar sin cobrar, con la promesa de que cuando el rincón estuviera listo, le dejaran sentarse el primero a oler un libro nuevo. El camino hasta el comedor comunitario fue una especie de procesión. La camioneta iba despacio para no golpear las piezas, y Lucía, en el asiento del acompañante, observaba por la ventana los caseríos contraídos después de las lluvias. La ropa tendida con fe en que el sol saldría más tarde. Los perros que perseguían ruedas por gusto y no por hambre. Al llegar, un grupo de mujeres tenía ya el piso fregado y las paredes secas, y en un rincón había una mesa con termo, pan y tazas. Como si supieran que lo primero es el café. Montaron los módulos en silencio, y, a medida que el rincón de historias iba adquiriendo forma, la gente se acercaba con libros en la mano, como quien trae flores a una inauguración. Ofelia, con sus ojos brillantes, contuvo el llanto hasta el final,
y cuando todo quedó listo, solo dijo: ahora, a llenarlo de voces. El regreso al taller fue un alivio y una altura, el cuerpo cansado, las manos llenas, el corazón ensanchado, por la sensación antigua de haber hecho algo que excede, apenas, el perímetro del propio ombligo. Y Seino. Lucía abrió el cuaderno de tapas duras de su padre, y escribió una línea tan sencilla que casi le dio vergüenza. Hoy la madera. Sostuvo libros, cerró la libreta con el dorso de la mano y, sin quererlo, escuchó el eco de la risa de Mateo en algún pliegue del taller. En la madrugada, mientras dormía, soñó con estantes que se deslizaban como barquitos y con niños que soplaban viruta, como si fueran semillas. Al despertar, supo que el sueño no era metáfora. Era instrucción. A Martín llamó a los pocos días, con su timbre de voz más bajo que de costumbre, como si hubiera dormido mal. Quería pasar por el taller, no a hablar de pedidos, sino de una propuesta, un hotel de la costa, de esos que en temporada alta llenan de música su propio ruido. Quería amueblar un salón con mesas largas, bancos corridos y estantes de servicio que resistieran humedad, sal y turistas. Ofrecía un pago redondo, papeles claros, tiempos con margen, y algo más, una cláusula que pedía exclusividad de diseño por 2 temporadas. La exclusividad, palabra con aristas, le raspó a Lucía en el oído. Les pidió verlo, hablarlo con calma. Martín, tal vez aprendido de la cátedra recentísima del pedido anterior, no apuró. Dijo que entendía que iba a mandar un borrador. Lucía sintió que aquella decisión se parecía a pararse en una bifurcación sin señales. Un camino llevaba a seguridad de caja, el otro sostenía la promesa de seguir siendo ellos mismos sin compromisos incómodos. Con los dedos la costura de la mesa de pino de Mateo, y en voz baja, como si se hablara al espejo, dijo sin vender el alma. Samuel la oyó sin querer, y asintió con la cabeza, como quien subraya una frase en un libro sin sacarlo de la biblioteca, mientras redactaban el sí, pero que querían enviar, en respuesta, sí al trabajo, no a la exclusividad absoluta, sí a un motivo decorativo, que el hotel pudiera identificar como propio, no a renunciar al lenguaje del taller. Ocurrió algo que los arrancó de la gramática y los colocó, otra vez, en la supervivencia en una madrugada. La alarma del barrio sonó con esa violencia que tiene la urgencia, cuando no sabe decir por favor. Un cortocircuito en el local contiguo encendió una pequeña hoguera de cables y madera vieja, y el humo, antes que el fuego, empezó a buscar lugares para vivir. Lucía se calzó al vuelo. Samuel apareció con la remera al revés. Don Ernesto vino con un balde y sin sombrero. Los bomberos llegaron a tiempo. Las chispas no cruzaron al taller, pero el hollín, traicionero, se coló por la rendija que nunca lograron sellar del todo, y dejó una capa pegajosa sobre las superficies, como una noche adherida. No fue tragedia, fue aviso. Barreren hasta con los dientes, abrieron todas las ventanas, y el barrio se multiplicó en trapos, brazos, soplidos, para ayudar a que el aire volviera a ser respirable. Cuando todo terminó y las paredes recobraron su color, Lucía se dio cuenta de que temblaba no por lo que pasó, sino por lo que no pasó. El taller podía haberse ido como se va una vela soplada en un descuido. Se sentó en la silla del rincón, cerró los ojos un momento y dijo, gracias con el cuerpo entero. A la mañana siguiente llegó al taller una mujer de botas de campo y ojos claros, con una carpeta grande y una timidez curiosa. Se presentó como Alma, ingeniera forestal, de esas que le hablan a los árboles, dijo con una sonrisa que desactivaba la formalidad. Venía por 2 razones. Porque le había llegado, por 1000 caminos, la historia de la madera ilegal que habían rechazado, y porque su organización estaba impulsando una certificación comunitaria de origen responsable, que tal vez el taller quisiera. Pilot habló sin vender humo, explicó los pasos, los costos, el tiempo, los beneficios que no siempre son metálicos, y dejó sobre la mesa un mapa de proveedores pequeños, de aserraderos familiares que trabajaban sin atajos. Lucía, que alguien había oído su oración muda y le estaba devolviendo no solo una herramienta, sino una voz. Samuel, que escuchó toda la conversación con los brazos cruzados y la boca medio abierta, preguntó por especies alternativas, Kizu Seibeg Chibambú, de maderas reforestadas, de recuperar tablones de demoliciones para darles segunda vida. Alma se encendió al responder, como si la hubieran invitado a un baile que llevaba meses ensayando. Quedaron en organizar un taller sobre maderas con memoria para los jueves de mano y madera, y Lucía, al despedirse, sintió que la exclusividad que valía la pena no era la de un contrato,
sino la de una alianza ética en el Hotel de la Costa, aceptó. Él sí, pero sin dramas. Y el plano de trabajo aterrizó sobre la mesa de pino, con medidas exactas, necesidades claras y una paleta de colores que pedía discreción. El desafío era técnico y poético a la vez. Hacer muebles que resistieran la sal del aire y el peso de 100 veranos, sin que perdieran el gesto amable del taller. Diseñaron un banco corrido con encaje reforzado, mesas con patas que respiraran, la humedad sin inflamarse, estantes de servicio con vías ocultas para que se movieran como sombras silenciosas entre la gente. Alma aportó especies y tratamientos. Samuel inventó un sistema de bloques intercambiables para mantenimiento. Don Ernesto recordó un truco viejo para cerrar poros sin ahogar la madera. Fue una sinfonía de oficios, un diálogo entre quienes meten las manos en la resina y quienes miran desde el bosque la larga historia que cuenta un anillo de crecimiento. Mientras tanto, mano y madera crecía como crecen las cosas que nadie planeó convertir en programa, pero que la necesidad convierte en institución. Llegaron 2 carpinteras jóvenes, que venían de una ciudad vecina, con tatuajes de hojas en los brazos y una risa franca, a aprender el encaje central de Mateo. Llegó un maestro de escuela con su clase, y Lucía los hizo sentar en el piso para que tocaran el grano y escucharan cómo el cepillo, si se usa al revés, protesta. Llegó una periodista que insistió con una nota larga, que hablaba menos del emprendimiento y más del oficio, como modo de cuidar el mundo. La nota, contra los vaticinios de Martín, no trajo clientes impacientes, trajo cartas con historias, gente que contaba la mesa de su abuela como quien cuenta un mapa del tesoro. Una tarde, Ofalía apareció con un grupo de niños del comedor, y Lucía tuvo el privilegio raro de ver cómo un chico pasaba la mano por un banco recién lijado con la misma curiosidad con que se acaricia la cabeza de un gato. «Está suave de verdad», dijo, y en su voz había un descubrimiento inaugural. El trabajo para el hotel impuso otro calendario, y el taller respondió sin abandonar su manera. Pusieron horarios de descanso, como si fueran parte del proceso, y no un lujo. Dejaron que la música subiera a ratos para aliviar la espalda. Bajaron la voz cuando una unión pedía silencio. Martín, esta vez, se asomó sin interrumpir. Aprendió a no apurar. Trajo termos de café y, en un gesto que a Lucía le ablandó las reticencias, mandó de su bolsillo un juego de mascarillas nuevas para el polvo fino. El día que probaron el primer banco en el patio, bajo un sol que afilaba todas las cosas, Samuel se subió encima como un niño en la plaza y trató de hacerlo bailar. El banco no se movió. Ernesto aplaudió 2 veces, seco. ¿Cómo se aplaude a los músicos callejeros cuando dan justo en la nota en la entrega al hotel? Fue menos épica y más profesional, pero tuvo una alegría distinta. Ver los muebles puestos en su lugar, pensar en los codos que se apoyarán, en las conversaciones que se derramarán como agua de jarra, en los silencios que pedirán su pequeño refugio sobre la madera. Todo eso tenía un sabor de misión cumplida, sin grandilocuencias. El administrador, un hombre de piel curtida y ojos marinos, palmeó la superficie de una mesa y dijo que había tenido miedo del salitre, pero que ahora confiaba en estas patas como confiaba en el faro cuando la noche se pone terca. Lucía, sin ornamentos, y Alma, que había ido de oyente, como dijo, miró el conjunto con una satisfacción técnica y sentimental a la vez. De regreso, el viento de la costa entró por la ventanilla y dejó un olor a sal pegado a la ropa que, durante horas, hizo del taller un puerto ano. Todo fueron contratos bonitos. Una tarde, el flaco volvió con la silla de su abuela, otra vez tambaleante, y confesó que había intentado apretar una unión con cola de esas que venden en el súper. El pegote era un desastre. La madera, ofendida, pedía a gritos dignidad. No Lowrich. Le pusieron un delantal y lo sentaron a su lado, para que viera que reparar a veces es deshacer con cuidado, que hay que limpiar el exceso, esperar, volver a medir, volver a encajar. El flaco aprendió en silencio, con una concentración que no le conocían ni en la cancha. Cuando la silla recuperó su aplomo, se le aflojaron los hombros como si le sacaran una mochila. Yo pensaba que esto era como ponerle cinta a una tapa rota, dijo. Y don Ernesto, con cariño, le respondió que hay roturas que piden cinta y roturas que piden cariño, y que el oficio consiste en saber distinguirlas. Casi sin darse cuenta, Lucía comenzó a nombrar cosas que antes solo sentía. Llamó respiración a esos 5 minutos que se toman entre pieza y pieza. Llamó ritmo a la cantidad de sierra por hora que el cuerpo acepta sin empezar a odiar lo que ama. Llamó cuidado a ese gesto de limpiar el banco antes de apagar las luces,
aunque nadie lo vea. Esas palabras se pegaron a los jueves de mano y madera, y los aprendices comenzaron a repetirlas como si fueran parte de la caja de herramientas. Samuel, que crecía para adentro y para afuera, empezó a proponer pequeñas innovaciones que no traicionaban el lenguaje del taller en un jig, para repetir cortes angulados, sin perder precisión, un soporte de lijas que evitaba desperdicio, un trozo de tela encerada que mantenía frescas las gubias. Alma, por su lado, trajo una prueba en tablillas de madera recuperada de una demolición, con historias escritas al dorso, de qué casa venía, en qué calle quedaba, qué año fue levantada, y ver a Lucía convertir una de esas tablillas en el frente de un cajón fue como ver a alguien injertar memoria en un objeto nuevo, sin obligarlo a ser viejo. Hubo una tarde en que don Ernesto llegó más pálido de lo debido y se sentó sin decir hola. Lucía le llevó agua. Samuel la puso una mano en el hombro, y él, después de un rato, soltó el aire. No se asusten, dijo. El médico me achicó las vueltas a menos sal, menos apuro, menos levantar tablones como si tuviera 20. Se rieron los tres de ese menos 20 que sonó a chiste y a cronómetro. Lucía pensó en lo que duele pedirle a alguien que ha sostenido el mundo con las manos que afloje, y decidió, sin consultarlo, que a partir de ese día habría una silla alta para Ernesto, al lado del banco, desde la que pudiera enseñar con la lengua más que con los brazos. Él protestó un poco, por la forma, pero aceptó, por el fondo. Sentado, con la espalda apoyada, su voz adquirió otra música. Contaba anécdotas de Mateo, explicaba por qué el encaje japonés no siempre sirve para las maderas de aquí. Recitaba de memoria la medida en pulgadas de un listón que ahora se compra en milímetros. Los jueves, a veces, el taller se callaba, para escucharlo cómo se calla una cocina, cuando la abuela cuenta cómo se prepara un guiso. Las noticias de la certificación comunitaria llegaron, cómo se anuncian las lluvias primero en murmullos, luego en papeles, finalmente en una placa pequeña que Alma trajo un martes, y que pegaron en la entrada, al lado del cartel discreto: trabajamos con madera de origen responsable. Certificación local. No era un premio, era un compromiso. Pero a la gente le gustó ver algo que confirmara su intuición. Una señora que nunca compró un mueble, porque no podía, se paró frente a la placa, y sonrió como si hubiera recibido una herencia. Así da gusto vivir cerca, dijo, y se fue con un paso más liviano. Una noche de viernes, cuando ya estaban por bajar la cortina, apareció Martín con un paquete envuelto en papel madera y una botella de vino. No traía contrato, traía un agradecimiento torpe, de esos que a veces los hombres esconden detrás de objetos para no decirlos con boca. Abrió el paquete y apareció una fotografía en blanco y negro, enmarcada con madera clara. Era el restaurante, en su inauguración, con las mesas llenas de gente y un niño apoyando los codos en una de ellas mientras reía. La foto estaba tomada desde un ángulo que nadie se toma el tiempo de buscar si solo piensa en vender. La tomé yo, dijo Martín, casi avergonzado de una sensibilidad que no le atribuían. Pensé que aquí iba a estar mejor. En la pared del fondo, al lado de la foto de Mateo y de la de Lucía niña con su primer cajón, debajo, don Ernesto escribió con lápiz una frase que nadie vio hasta el día siguiente: lo que sostiene. Sostiene historias. La vida, a veces, decide que uno merece un descanso del filo de las decisiones y regala semanas de trabajo limpio, sin sobresaltos. El taller tuvo esas semanas en piezas que salían a la primera, lijas que no se gastaban de pura terquedad, clientes que llegaban con expectativas razonables, mano y madera que se llenaba de manos nuevas y viejas, el río que no se enojaba. En ese ritmo, Lucía se permitió pensar más allá de la entrega del lunes. Abrió un cuaderno nuevo, no el de Mateo, sino uno propio, y empezó a escribir un plan que no quería llamar plan de negocios. Para no espantarlo, era una lista de cosas que quería cuidar y cosas que no quería permitir. En la primera lista escribió: respiración entre piezas, madera con memoria, jueves para enseñar, silencio después del lijado, alianza con bosques y con vecinos, café compartido, no prometer lo que no podemos. En la segunda lista anotó: no exclusividades que nos corten la lengua, no prisa que nos robe la alegría, no atajos de cola que se deshacen con agua, no contratos que ignoren el río. Pegó esas hojas al lado de la foto del niño riendo. En el restaurante, Samuel las leyó como quien repasa instrucciones de vuelo, antes de despegar una mañana de otoño. El barrio amaneció con un rumor de festival. La Feria de Oficios había decidido dedicarle la edición de ese año a los talleres que no se venden por piezas,
y el de Lucía estaba en la lista. Julia improvisó un cartel nuevo con el lema de siempre, y un dibujo de manos, sosteniendo un encaje. Rosa consiguió un toldo verde. Tomás llevó una extensión eléctrica por si acaso. Armaban el puesto cuando Alma apareció con 2 tablillas de demolición más, esta vez con una novedad. Había logrado, con un equipo de vecinos, identificar la casona de la que venían y reconstruir, a través de archivos, la familia que la había habitado. Cuando Lucía convirtió una de esas tablillas en el frente de un cajón, y, por dentro, pegó una copia del retrato de la familia con una nota breve. Esta madera sostuvo esta mesa. Se formó una fila de gente para tocar el cajón como si tocara reliquias. No era misticismo, era hambre de sentido. Al caer la tarde, un niño de ojos oscuros se acercó al puesto con un libro bajo el brazo. Lo abrió, puso el índice en una frase y la leyó en voz alta, tambaleándose. Las cosas hechas con paciencia duran más. Lucía lo miró como se mira un milagro cotidiano. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó. En el rincón de historias, respondió él, y se encogió de hombros como si fuera un dato menor. Ofelia, que estaba a 2 puestos de distancia, escuchó, levantó la vista y desde lejos le hizo a Lucía el gesto de quien brinda con una taza invisible. Fue el brindis más sincero de esa feria de regreso al taller, con el cansancio feliz de los días en que no hay espacio para la culpa. Lucía encendió una lámpara cálida y se sentó a escribir. No medidas, no presupuestos, no pendientes. Escribió no hoy. La madera sostuvo risas, lecturas, manos, promesas. Eso también cuenta. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara, y el taller, sin perder su respiración, se quedó en penumbra, guardando el polvo dorado del día como quien guarda arena en un frasco para recordar el mar. Afuera, el barrio seguía siendo el barrio en Jacarandás, preparándose para volver a teñir de púrpura la calle. Perros buscando la sombra de una banqueta. Voces que no se apagan nunca del todo. Adentro, sobre la mesa de pino, quedaron los rastros de una jornada que, sin buscarlo, había tejido otro hilo más en esa historia, que comenzó con un hombre cargando una mesa y una promesa, y que ahora continúa, como deben continuar las cosas buenas, sin estridencias, con pasos firmes, con las manos abiertas y la madera diciendo que sí, cuando se le habla con respeto en perfecto. Entonces, esa parte donde descubren la madera defectuosa, la voy a extender mucho más, para que tenga más tensión y desarrollo, con diálogos más largos, descripciones sensoriales y conflictos internos, de modo que dure más y aporte mucho peso dramático a la historia. La primera mañana después de aceptar el contrato, Lucía llegó al taller antes que todos. El aire aún estaba fresco, con ese aroma a tierra húmeda que deja la madrugada en el barrio. Caminó lentamente hasta la puerta. Pasó la mano por la vieja cerradura y giró la llave. El sonido del pestillo abriéndose le trajo un recuerdo nítido en su padre, Mateo, haciendo lo mismo cada día, con la misma calma ritual, como si abrir el taller fuera un acto sagrado adentro. El silencio estaba lleno de historias. Sobre una mesa aún descansaban algunas piezas que habían sido parte del último pedido. Otras, más antiguas, parecían esperar pacientemente a que alguien las terminara. Lucía encendió las luces, y el zumbido de los tubos fluorescentes se mezcló con el crujir de la madera al acomodar las tablas. Se detuvo frente al banco de trabajo de su padre, observando las marcas, las hendiduras, las manchas de aceite y barniz, que contaban años de esfuerzo. Cerró los ojos y respiró hondo. Vamos a hacerlo, papá. Pero a mi manera, poco a poco, fueron llegando los demás. Samuel, como siempre, saludó con una sonrisa y un ¿por dónde empezamos hoy? Don Ernesto entró arrastrando las botas y mascullando que hacía falta café fuerte para tanta locura. Rosa llegó con su delantal manchado de colores y una carpeta llena de pruebas de pintura. Y detrás, los nuevos aprendices, Andrés y Fabián, con esa mezcla de entusiasmo y nervios de quien pisa terreno desconocido. A Lucía reunió a todos frente a la gran mesa central. Extendió los planos de las piezas que debían fabricar mesas modernas con bordes tallados, sillas de respaldo curvo, estanterías minimalistas con incrustaciones de madera exótica. Los aprendices se inclinaron para ver mejor, fascinados por la precisión de los diseños. Don Ernesto los miró y con un gesto de ceja levantada, dijo: bonitos dibujos, pero el papel aguanta todo. Ya veremos si la madera dice lo mismo. Las siguientes semanas fueron una tormenta controlada. El taller, acostumbrado a un ritmo pausado, comenzó a latir más rápido. Se reorganizaron las estaciones de trabajo. Samuel movió las sierras a un lado
para dejar más espacio a los bancos de ensamblaje. Rosa montó una esquina exclusiva para acabados, y los aprendices aprendieron a lijar, cortar y ensamblar sin estorbar el flujo de los demás. Llegaron nuevas máquinas, traídas en un camión que levantó una nube de polvo en la calle, una cepilladora de última generación, una sierra de precisión y un compresor de aire tan potente que su rugido se escuchaba desde la acera. Samuel se emocionó como un niño en Navidad. Don Ernesto, en cambio, las observó con recelo. La máquina hace el trabajo, pero no le pone alma, murmuró, mientras acariciaba a una vieja gubia que él mismo había afilado durante años. El choque entre lo nuevo y lo tradicional no tardó en hacerse visible. Un día, mientras Samuel ajustaba la sierra para cortar piezas idénticas, don Ernesto lo interrumpió. Así no se siente la madera. No es igual que seguir la veta con las manos. Con todo respeto, don Ernesto, respondió Samuel, si seguimos como antes, no llegamos a la entrega. Y sin entrega no hay cliente ni taller. La tensión se palpaba en el aire. Lucía tuvo que intervenir, recordándoles que el objetivo era combinar lo mejor de ambos mundos, la eficiencia de las máquinas y la calidez del trabajo manual. Mientras tanto, los aprendices descubrían las reglas no escritas del taller. A nunca dejar una herramienta fuera de su lugar, siempre afilar antes de cortar, y jamás, bajo ninguna circunstancia, apresurarse en un acabado. Andrés, más impulsivo, quería probar todas las máquinas. Fabián, en cambio, prefería observar y practicar lentamente, repitiendo cada paso hasta que le salía perfecto. Por las noches, cuando todos se iban, Lucía se quedaba revisando cada pieza. Pasaba la mano por la superficie, buscando imperfecciones que la vista no detectaba. Recordaba a su padre haciendo lo mismo, con la paciencia de quien entiende que un mueble no es solo madera, es una historia esperando ser parte de otra historia. Pero no todo eran avances. Un viernes, a menos de 2 semanas de la primera entrega, Samuel descubrió que una partida de madera exótica, encargada especialmente para los detalles tallados, tenía vetas torcidas y grietas interna. Aquello podía arruinar todo el lote. Lucía se quedó mirándola en silencio, sabiendo que reemplazarla costaría tiempo y dinero que no tenían. Era la primera gran prueba de su liderazgo. En la tarde en que Lucía estampó su firma en el contrato, el aire del taller olía distinto. No era solo el perfume de la madera recién cortada, ni el barniz que se secaba en la repisa. Había algo eléctrico, una mezcla de ilusión y nerviosismo que flotaba como polvo en el aire. Samuel, que había estado lijando una silla antigua, levantó la vista y, sin que Lucía dijera una palabra, supo que algo grande estaba por comenzar. ¿Es oficial?, preguntó, con las manos cubiertas de un fino polvillo dorado. Lucía asintió, intentando no sonreír demasiado. Is official. Tenemos un nuevo cliente y un nuevo camino. El eco de sus palabras pareció rebotar en las paredes, despertando los fantasmas del pasado. El viejo Mateo, de alguna manera, estaba presente en cada herramienta, marcada por el uso, en cada tablón almacenado con cuidado, en cada fotografía amarillenta colgada junto a la oficina. Lucía no podía evitar preguntarse qué diría su padre si estuviera allí. ¿Se enorgullecería? ¿O le advertiría que los grandes contratos también pueden ser trampas disfrazadas de oportunidades? Esa misma noche, reunió al equipo en torno a la vieja mesa de trabajo. Además de Samuel y don Ernesto, estaban allí Rosa, la pintora de acabados, que había trabajado con Mateo en sus últimos años, y 2 muchachos nuevos que Lucía había aceptado como aprendices, San Andrés y Fabián. Ambos eran jóvenes, con más entusiasmo que experiencia, y la mirada curiosa de quien entra a un mundo desconocido. Lucía desplegó los planos que Ricardo Montiel le había dejado. Esto es lo que vamos a construir. Piezas modernas, pero con alma artesanal. Cada unetín, detalles tallados a mano. Don Ernesto se inclinó sobre los dibujos, frunciendo el ceño. Son hermosos, pero no son fáciles. Nada que valga la pena lo es, respondió Lucía, con una determinación que le recordó a su padre. Pero para lograrlo, necesitamos organizarnos. Durante la siguiente hora, hablaron de materiales, tiempos de entrega y nuevas herramientas que tendrían que adquirir. Rosa propuso técnicas de pintura que podían dar un acabado más duradero sin perder la calidez de lo hecho a mano. Samuel sugirió reorganizar el taller para mejorar el flujo de trabajo. Los aprendices, tímidos, apenas intervenían, pero observaban cada palabra como si estuvieran presenciando una ceremonia. Los días siguientes fueron un torbellino. El viejo taller, que durante años había funcionado como un engranaje bien conocido, tuvo que adaptarse a un ritmo más rápido.
Nuevas máquinas en una cepilladora de última generación, una sierra de mesa más precisa, compresores para acelerar el secado, pero también llegaron las primeras tensiones. Don Ernesto murmuraba que el ruido de las máquinas mataba el espíritu del lugar. Samuel, en cambio, veía en ellas la posibilidad de cumplir con el pedido sin sacrificar calidad en una tarde. Mientras el sol se filtraba en rayos dorados por las rendijas de la persiana, Lucía escuchó una discusión acalorada. «Esto no es lo que tu padre hubiera querido», decía a don Ernesto, señalando la nueva sierra. Él confiaba en sus manos, no en motor. «Con todo respeto, don Ernesto», respondió Samuel, «sin estos motores no vamos a llegar a tiempo. Y si no llegamos, no hay pago». Ni taller. Lucía intervino antes de que la tensión escalara. Sabía que ambos tenían razón. El reto era encontrar un equilibrio, a mantener la esencia artesanal mientras se adoptaban técnicas modernas. Esa noche, sola en el taller, acarició el banco de trabajo de su padre. La madera estaba marcada por décadas de cortes, golpes y manchas. Cada marca era una historia, un recuerdo, y en ese silencio, decidió que el taller crecería, sí, pero no a costa de olvidar quiénes eran. Samuel estaba revisando la nueva partida de madera en la zona de almacenamiento cuando sintió un ligero crujido al levantar una tabla. No era un sonido común, no era el chasquido limpio de la madera sana, sino un lamento interno, como si la veta se partiera lentamente por dentro. Frunció el ceño y la golpeó suavemente con los nudillos. El sonido hueco confirmó sus sospechas. Lucía la llamó con voz grave. «Ven a ver esto». Ella dejó el pincel con el que repasaba un prototipo y se acercó, limpiándose las manos en un trapo. Samuel le mostró la tabla, girándola para que pudiera observar mejor. A simple vista parecía perfecta, un color cálido, vetas finas y uniformes, pero al inclinarla bajo la luz, aparecieron unas líneas blanquecinas, finas como cabellos, que recorrían la superficie en zigzag. «Grietas internas», murmuró Samuel, «y no solo en esta. He revisado 5 piezas y todas están igual». Lucía tragó saliva. Aquella madera no era cualquier material. Era una especie exótica que habían encargado, especialmente para los detalles tallados a mano. El toque que daría carácter a las piezas del nuevo cliente. Sin ella, los diseños perderían su esencia. Llamó a don Ernesto y Rosa para que examinaran el problema. El viejo maestro pasó la mano por encima de una de las tablas, cerrando los ojos como si pudiera escuchar su historia. «Esto está mal desde el secado», dictaminó. «Si tallamos sobre esto, se va a abrir como pan viejo». «¿Y si usamos solo las partes buenas?», preguntó Rosa, intentando buscar una solución rápida. «No alcanza ni para la mitad del pedido», respondió Samuel, serio. «Y no hay tiempo de pedir más y esperar que lleguen». El silencio se volvió pesado. Los aprendices, que observaban desde una esquina, se miraron nerviosos. Para ellos era solo madera, pero para el resto del equipo aquello representaba un golpe directo al corazón del proyecto. Lucía respiró hondo y se apartó unos pasos. Sabía que tenía que decidir rápido, pero cada opción que se le ocurría venía con un costo altísimo. Reemplazar la madera significaba retrasar la entrega y posiblemente perder el contrato. Usar la madera defectuosa implicaba entregar un producto que no cumplía con los estándares que su padre siempre defendió. Cambiar el diseño podría salvar el tiempo, pero alteraría lo que el cliente había aprobado y pagado. Don Ernesto rompió el silencio. «Lucía, recuerda lo que siempre decía tu padre. Un mal trabajo se olvida tarde, pero un buen nombre se pierde para siempre». Y también decía que un cliente perdido puede cerrarte todas las puertas, añadió Samuel. La tensión crecía. Rosa, más conciliadora, propuso un plan: usar parte de la madera buena para las piezas más visibles y rellenar con otro tipo de madera en zonas ocultas, imitando el acabado para que pareciera igual. Pero era un trabajo delicado y requeriría mucha coordinación. Lucía miró a cada uno de ellos. Sentía la presión de su padre, del nuevo cliente, del propio equipo. La imagen del contrato firmado se mezclaba con las manos agrietadas de Mateo, enseñándole a lijar sin prisas. En ese momento entendió que la decisión no era solo sobre madera, era sobre qué clase de líder quería ser. Con voz firme dijo: «No vamos a entregar algo que no esté a la altura. Encontraremos la forma de cumplir, pero no vamos a sacrificar nuestra esencia. Si eso significa trabajar el doble, lo haremos». Samuel asintió, aunque sabía lo duro que sería. Don Ernesto esbozó una leve sonrisa, orgulloso.
Rosa ya estaba tomando medidas y ajustando los planos para aplicar su idea de combinación de maderas. Los aprendices se pusieron manos a la obra, conscientes de que aquello sería una lección que no olvidarían esa noche. El taller no cerró. A la hora habitual, bajo la luz amarillenta de los focos, el sonido de las sierras, el lijado y el martilleo resonaban como una orquesta improvisada. Afuera, la calle estaba desierta, pero dentro, el espíritu del taller ardía más fuerte que nunca. El plan de rescate había funcionado, pero no sin dejar cicatrices. Durante días, el taller funcionó como un reloj de precisión, que sin embargo, se sostenía sobre el filo de la fatiga. Había turnos nocturnos, cafés amargos que mantenían despiertos a los aprendices, discusiones sobre cómo ensamblar una pieza o cómo disimular una junta, y silencios tensos cuando algo salía mal. Pesar de todo, algo hermoso ocurrió. Las diferencias entre lo artesanal y lo moderno empezaron a difuminarse. Samuel, que al principio confiaba ciegamente en las máquinas, comenzó a pedirle a don Ernesto que le enseñara algunos trucos de tallado manual para darles un toque especial a ciertas piezas. Don Ernesto, a su vez, aceptó probar las sierras de precisión para agilizar cortes repetitivos. Rosa se convirtió en el puente entre ambos mundos, ajustando acabados para que todo tuviera coherencia. Llegó la noche anterior a la entrega. El taller estaba en silencio, pero no por falta de actividad. Todos trabajaban concentrados, midiendo, lijando, ensamblando. Lucía caminaba de estación en estación, revisando cada mueble con la misma minuciosidad que su padre le había enseñado. Había una calma extraña en el ambiente, como si todos supieran que estaban haciendo algo más que cumplir un contrato. No estaban protegiendo el nombre y la esencia del taller al amanecer, con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Última pieza quedó terminada. Los muebles estaban alineados en el centro, brillando bajo la luz natural. La mezcla de maderas, el detalle de las tallas y el acabado perfecto hacían que parecieran más que simples objetos. Eran testigos del esfuerzo, de las horas robadas al sueño, de las manos que los habían creado. En el camión llegó poco después. Ricardo Montiel, el cliente, inspeccionó las piezas una por una, en silencio. Lucía podía escuchar su propio corazón, latiendo con fuerza. Finalmente, él levantó la vista y dijo: Esto es exactamente lo que buscaba. No solo son muebles, son historias. Pagó en el acto y dejó claro que quería seguir trabajando con ellos. El alivio fue tan grande que Lucía sintió que las piernas le temblaban. Don Ernesto le dio una palmada en el hombro. Samuel sonrió satisfecho, y los aprendices se miraron como niños que acaban de pasar una prueba importante. No esa noche. El taller volvió a estar en calma. Lucía cerró la puerta, apoyó la mano en la madera y susurró: Lo logramos, papá. Crecimos, y seguimos siendo nosotros. Mientras se alejaba por la calle, el letrero del taller, gastado pero firme, parecía brillar un poco más. En su interior, las paredes guardaban una nueva historia para ser contada algún día, la de un equipo que supo elegir el camino más difícil, pero también el más digno.